Buenas tardes, estimada profesora, compañeros y compañeras. El día de hoy les vamos a hablar sobre el enfoque histórico-cultural de la psicología, antecedentes históricos. Este enfoque histórico-cultural busca una psicología más incluyente donde cualquiera pudiese participar, no solo los hombres caucásicos. En el pasado se discriminaba mucho a las mujeres y las minorías étnicas. No es hasta los años de 1970 en adelante que los científicos identificaron que los diversos profesionales de otros países y culturas estaban teniendo problemas y perjuicios por su género y debido a su lugar natal y su cultura. Minorías tenían otras barreras que en el pasado dificultaban a muchos a desenvolverse en este campo. Principales representantes de esta corriente psicológica. Vygotsky desarrolló su tesis del origen cultural histórico de las funciones mentales superiores del hombre y desarrolló técnicas para estudiar los procesos mentales. Junto con Luria y Leontiev surgió la teoría del desarrollo histórico o desarrollo histórico cultural. Además de ellos, María Winton Calkins, primera mujer electa para presidente de APA, Asociación Americana de Psicología. Christine Lamb Franklin fue una investigadora matemática quien contribuyó de manera muy importante en el campo de la psicología, teniendo varias publicaciones en la Asociación Americana de Psicología. Defendió la causa de las mujeres en asuntos de igualdad de derechos, acceso a la educación y profesiones, y el derecho al voto. Millicent Singh fue la primera mujer en obtener el doctorado en la Universidad de Berkeley. Se desempeñó como líder en el crecimiento mental y físico de los niños. Robert Guthrie se convirtió en el primer profesor afroamericano en San Diego Mesa College y fue el miembro fundador de la Asociación de Psicólogos Negros. Francis Sumner fue el primer afroestadounidense en graduarse y recibir su doctorado en psicología. Además, estaba interesado en comprender los prejuicios raciales y apoyar la justicia educativa. Inés Beverly Prauser fue la primera mujer afroestadounidense en obtener el doctorado en psicología y estudió los distintos comportamientos que tenían los niños en escuelas segregadas en contraste a los que se encontraban en escuelas mixtas. Además de ellos, Janet Hyde ha trabajado de manera muy importante en las cuestiones de género, demostrando así que no existen diferencias muy marcadas entre hombres y mujeres psicológicamente. Y David Matsumoto es un experto en el campo de las microexpresiones, expresiones faciales y gestos y el comportamiento no verbal, emoción y cultura. Ahora sigue mi compañero Keiler. Con respecto a lo que son los conceptos básicos de este enfoque, los logros de Lontier principalmente hablaba sobre lo que eran los estadios del desarrollo humano, que dependían de las condiciones sociales y no son productos innatos de la herencia. Él lo catalogaba en 4 conclusiones que mencionaba, donde la primera era un estímulo que con anterioridad era totalmente imperceptible, resulta perceptible cuando sirve de señal de otro estímulo que tiene un significado positivo o negativo para la actividad investigadora del sujeto. Además, el 2 mencionaba la naturaleza que es reflejada de la sensación.
El 3, la clasificación de los estadios animales de desarrollo mental según el estadio evolutivo de reflejo de los rasgos del entorno en que se halla el animal y el desarrollo mental del niño. Otro autor, Payne, menciona unos principios, o los principios más destacados en sus fundamentos. El primero hace alusión al principio de la unidad psicofísica, una unidad de lo psíquico con su sustrato orgánico, el cerebro, del que es una función y con un mundo externo del que es un reflejo. El 2, el principio del desarrollo psíquico. Lo psíquico es un componente derivado pero específico del desarrollo del organismo y se desarrolla con los cambios de estructura del organismo y de sus modos de vida. El principio de historicidad, una determinación de 2. La conciencia humana cambia con el desarrollo del ser social del hombre. Y el 4, el principio de unidad de teoría y de práctica. Rubinstein, otro colega, ve estos 4 principios como la expresión de un principio básico de la psicología soviética, el principio de la unidad de la conciencia y de la conducta. Además, otros conceptos que se mencionan es la teoría del desarrollo sociohistórico o desarrollo cultural e histórico. Esta teoría era un intento de utilizar la psicología marxiana como base que sustenta el desarrollo humano, de tratar el desarrollo psíquico dialécticamente bajo el criterio de estadios cualitativamente discretos, de ofrecer una explicación histórica del desarrollo psíquico y de buscar el principio explicativo de los procesos psíquicos superiores, incluidos el habla, la memoria lógica, el pensamiento conceptual, la atención activa y el recuerdo voluntario. Según la teoría del desarrollo cultural e histórico, la actividad que comparten dos personas se interioriza y sirve para organizar la conducta del niño. Además, también se menciona la teoría de los aspectos. Esta delimita las cualidades, propiedades o aspectos de la conciencia. Citaba 2 propiedades de lo psíquico, la actividad nerviosa superior y el reflejo ideal. El reflejo ideal que refleja idealmente el mundo externo de la materia. Como campos de aplicación de este enfoque, se mencionan varios. El primero es el problema de la desintegración de la psiquis, que dichas investigaciones en el campo de la anatomía patológica y la histología han demostrado que en las enfermedades del cerebro se afecta más que todo la formación más joven, es decir, la formación de la corteza cerebral que filogenéticamente se ha desarrollado más tardíamente. Otro campo es la localización de funciones psíquicas superiores y las afecciones cerebrales. La concepción histórico-cultural de la psiquis permitió a Vygotsky plantear y resolver de manera nueva el problema de la localización de las funciones psíquicas y en general la cuestión de la relación entre el cerebro y la psiquis. En este sentido, cabe destacar 3 ideas fundamentales, que son el carácter cambiante de las vinculaciones interfuncionales durante el desarrollo infantil, la formación de sistemas dinámicos complejos que integran las funciones elementales y la existencia de las relaciones extracorticales en la actividad de los centros cerebrales que proveen el funcionamiento de las formas psíquicas superiores. Otros son las alteraciones del pensamiento. Vygotsky, para estudiar el pensamiento como función psíquica superior, realiza la caracterización del mismo en pacientes esquizofrénicos, retrasados mentales y otros, concluyendo que el análisis de las distintas formas de alteración de la actividad del pensamiento constituye un riquísimo material que pone de manifiesto la legitimidad del reconocimiento de la especificidad del pensamiento humano.
y la zona de desarrollo próximo y la patología, donde la defectología constituyó el tema de gran parte de sus primeras investigaciones y que permaneció en el centro de sus intereses científicos. De entre las múltiples aportes que realizó en este campo, su concepto de desarrollo próximo por la significación que tiene en el trabajo clínico. La zona de desarrollo próximo está definida por lo que el niño puede realizar en colaboración, bajo la dirección y con la ayuda de otro, ya sea el maestro, un adulto o sus compañeros. Como objeto, método y finalidad, bueno, los principales métodos que se mencionan está el método de investigación dual, que hace alusión al encuentro de una palabra general o abstracta, se altera durante el desarrollo del niño y funciona alternativamente como reflejo de la realidad y como mediadora de la actividad mental en diferentes estadios del desarrollo. Y el método Vygotsky-Shaharov se utilizó para establecer los modelos de pensamiento característicos de la esquizofrenia. Fue el primero en descubrir la desorganización semántica de los esquizofrénicos. La conducta volitiva es una actividad medida según Vygotsky. No es el inconsciente lo que afecta a la persona normal, sino su condicionamiento social. Además, Rubinstein menciona que metafóricamente escribió que la acción acumula en sí a toda la psique humana y toda la ciencia psicológica. Al analizar la acción, es imposible ignorar el contenido concreto de sus componentes estructurales, es decir, cómo se expresa y cuál es el contenido del motivo o objeto, la base orientadora de la acción, los medios y el resultado o producto. El hecho de reconocer el origen y las operaciones como resultado de la adquisición e interiorización gradual de las acciones permite mejorar el diseño de métodos novedosos de aprendizaje, prevención y corrección de problemas ya existentes, así como alcanzar los objetivos mucho más positivos del éxito escolar en general, viéndolo desde un ámbito académico. Y en otros trabajos se expone cómo se pueden lograr estos objetivos de aprendizaje de manera gradual, de acuerdo con los objetivos específicos de la materia escolar o del caso de algún rendimiento académico en caso de problemas de aprendizaje. Se destaca la consideración de la relación que existe entre la psique y la actividad. En primer lugar, se debe señalar que la psique y la actividad se diferencian entre sí y no son lo mismo. En segundo lugar, que la psique existe en dos planos, como el elemento de la actividad práctica externa del ser humano y como actividad interna independiente. Sin embargo, aún así, se generan algunas críticas, principalmente en la educación de base sociohistórica cultural, partiendo de la aplicación del desarrollo descubiertas por Vygotsky, incorporando las elaboraciones de otros diversos enfoques psicológicos. Se le critica que debe trabajar fuertemente en las posibilidades autoorganizativas de los individuos y grupos, a partir de las relaciones contextuales problematizadas con sentido de construcción conjunta y solidaria. Es así que el carácter de los procesos de interiorización de las pautas culturales necesita, además del componente de asimilación crítica, de elementos creativos y de valorativos que propicien una dirección de construcción social positiva y aportadora a los procesos de desarrollo, tanto individuales como grupales. En última instancia, se trata de una construcción de nuevos contextos de aprendizaje que propicien tanto comunidades reflexivas, autogestoras, cooperadoras y solidarias, además de un desarrollo de personas reflexivas, creativas, en contextos sociales, posibilitadores de la configuración y reestructuración de proyectos de vida transformadores en lo individual y en lo colectivo como aportaciones al bien común. Bueno, ahí está la bibliografía, pueden chequear, igual lo pueden encontrar en el resumen y ese sería la presentación del enfoque histórico-cultural.
Muchas gracias por la atención.